Raúl, ¿cómo advierte el clima político, ¿no? Visto lo que está aconteciendo últimamente, con algunas rupturas pareciera ser adentro de Cambiemos, una posición un tanto desdibujada o aparentemente con atisbos de ir articulando alguna propuesta. ¿Cómo lo está viendo? Bueno, primero hablemos de Cambiemos. En Cambiemos se está dando un fenómeno que está saliendo a la superficie, pero el fenómeno ya tiene cerca de 3 meses, que es la disyuntiva que le presentó a alguna gente el mantenimiento de la imagen positiva de María Eugenia Vidal unos 10 puntos por encima del presidente Macri. Hay incluso una operación mediática en estos momentos de la que participan el establishment empresarial que ha tomado directamente a María Eugenia Vidal como su candidata en reemplazo de Mauricio Macri, el diario Clarín, que a través de la encuestadora de Guillermo Seita, Management and Fit, está publicando encuestas donde da y hablan los titulares la alternativa a María Eugenia Vidal frente a Mauricio Macri. Desde el punto de vista del establishment económico se comprende, ante el temor que produce la posibilidad de que Cristina Kirchner vuelva a ser presidenta, buscan un reaseguro, que en este momento parece ser María Eugenia Vidal. Yo no creo que llegado el momento vaya a haber una diferencia entre Macri y Vidal, pero en este momento se generó un eje establishment, Clarín, Management and Fit, Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, que está trabajando por tratar de posicionar esa candidatura. Lilita Carrió, que es consciente del deterioro que se produce al gobierno de Mauricio Macri y también de esta posibilidad, sale a romper de algún modo su relación afectiva con Macri, levanta la figura de María Eugenia Vidal y, digamos, provoca una crisis dentro de Cambiemos que puede llevar finalmente a la rediscusión de las candidaturas. Mauricio Macri, cuando fue presidente de Boca, encontró a Bianchi, que para él fue una llave de solución en Boca. Cuando fue jefe de gobierno en la ciudad, encontró a Horacio Rodríguez Larreta, fue llave de solución. En el caso del gobierno nacional, creyó encontrar esa llave de solución en Marcos Peña, pero fue una llave de conflictos, no una llave de solución, alejada de la política y manejada con una cantidad de preconceptos que finalmente los hicieron llegar al lugar donde están. Ustedes fíjense que todo lo que Argentina se endeudó, no hay una sola obra pública que avale ese endeudamiento. Y el total del endeudamiento es algo más que los 70.000 millones de dólares que desde el principio del gobierno de Mauricio Macri salieron del país, ya sea en forma de dividendos, ya sea en forma de blanqueos, ya sea en forma de depósitos en el exterior, pero que están fuera del proceso productivo. Y las únicas inversiones realmente realizadas fueron aquellas donde el Estado garantiza el precio de compra, que ha sido en la energía eólica, petróleo, gas, vaca muerta. Pero el resto, la industria, este gobierno no tuvo una política industrial, por lo que no hay una política de empleo, de generación de empleo, de desarrollo de oficios, digamos un gobierno que tiene una seria deuda social. Mientras la oposición tiene serios problemas con la justicia, el gobierno, el oficialismo, tiene serios problemas con la sociedad. Y esa situación tan problemática con el incremento de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo del salario lleva a que la sociedad empiece a buscar caminos alternativos. Indudablemente hoy en día la principal dirigente de la oposición es Cristina Fernández de Kirchner, pero hay un sector amplio de la oposición, otro tanto equivalente al que apoya a Cristina Fernández de Kirchner, que no está de acuerdo con ello y que busca un camino alternativo. El tema es, ¿existe ese camino alternativo? ¿Es creíble para la sociedad? ¿Se podrá construir
De cualquier manera, recordemos una cosa. Un año antes de que Menem sea elegido presidente, el próximo presidente era Antonio Cafiero. Carlos Menem era un curioso gobernador de una provincia chica, la provincia de La Rioja, que usaba patillas largas, melena, poncho, y tenía un andar y un decir parecido al de los caudillos. Era un personaje curioso, simpático, producía una sonrisa. Un año después, ese personaje se convierte en presidente y está 10 años en la presidencia. Un año antes de que Néstor Kirchner sea elegido presidente, el próximo presidente era Rucauf. Después fue Reutemann, que vio algo que no le gustó. Después fue De la Sota, que hizo publicidad, pero no movía el amperímetro. Finalmente se le hizo la oferta a Felipe Solá, que o no la entendió, o la descartó, o pensó que no era seria. Y llegó a último momento la oferta a Néstor Carlos Kirchner, que la concreta dual de la primera semana de enero del año 2003. Fíjense que cerca de las, digamos, asume el 25 de mayo, o sea, muy cerca de la fecha electoral. El hecho de que no haya un candidato hoy no quiere decir que no va a haber un candidato en el día de mañana. Respecto a la candidatura de Cristina, Cristina va a ser candidata. Nadie que tenga 30% de intención de voto y que se dedique a la política deja de ser candidato. Raúl, usted hizo mención acerca de ciertos temores del establishment que en este momento han decidido acompañar a María Eugenia Vidal. Cuando usted dice temores del establishment empresarial, ¿por qué habría que tenerlos? Porque muchas veces se dijo de que los grandes empresarios o las empresas nunca habían ganado tan bien como con Cristina. ¿A dónde radica ese miedo? Es verdad, el temor es un temor de tipo ideológico. Piensen que en el caso de una gran cantidad de empresarios se presentaron ante el fiscal Stornelli y el juez Bonadío como arrepentidos y revelaron todo un mecanismo de corrupción para la obra pública, digamos que a Cristina no le debe causar ningún agrado que esto se haya llevado a la justicia. Esos empresarios, por ejemplo, temen la posibilidad de una venganza de Cristina y temen la posibilidad de la continuidad o estabilidad de sus negocios. Quedaron en una posición relativamente complicada respecto a eso. Fíjense que ni siquiera se puede empezar el mecanismo de la obra pública por participación pública-privada, porque los bancos no financian a empresarios que han cometido hechos de corrupción, donde está todo el club de la obra pública entero. Ahí es lo que dice usted justamente, y esto me quiero detener. Cuando decimos empresarios, y cuando usted se refiere a empresarios, lo hace focalizando la mirada sobre los empresarios que están ligados a lo que se denomina comúnmente la patria contratista, porque digamos, habrá empresarios de otros sectores productivos que no son específicamente estos. Sí, posiblemente sí, pero ¿qué va a pasar? Se hicieron licitaciones para parques eólicos, para compra de energía eléctrica. Se basa la inversión se basa en un determinado precio de la energía eléctrica. Si se rompe la continuidad jurídica de esos contratos y se varía el precio de la energía eléctrica para tener un precio más bajo para los usuarios, bueno, ¿qué pasa con todas esas inversiones? Yo creo que el sector empresarial, aparte de la patria contratista, el sector empresarial que más teme es la élite del empresariado argentino. Eso que se habla del círculo rojo, bueno, el circulito rojo dentro del círculo rojo creo que tiene temor. El sector que más favorecido se vio por las políticas de este gobierno. Hay un amplio sector dedicado a los servicios financieros ahí. Sí. Sí, ahora si tomamos este otro aspecto que usted analiza y que pone sobre la mesa, que tiene que ver con esta alternativa que está gestando un sector de la oposición, que usted lo mide, digamos, de casi en la misma proporción de interés, no digo de voto, pero sí de expresión o de representación sobre sus propios sectores. ¿Le es más edulcorado a esta posición de estos sectores al círculo rojo, entendiendo con nombres como Pichetto, Schiaretti, Urtubey,
¿qué es aquello que este sector... Bueno, son más negociadores, son más conciliadores, digamos, son sectores más fáciles. Pero hay otro elemento a consideración. A ver. Hasta hace poco tiempo, uno de los objetivos del gobierno era buscar el triunfo en primera vuelta. ¿Cómo se lograba ese triunfo? Primera condición, Cambiemos necesita 40% de los votos, en primera vuelta de los votos válidos. Sí. Y necesita que el segundo saque menos de 30 para tener los 10 puntos de diferencia. La manera de asegurarse que Cristina, que iba segundo, saque menos de 30 es el desarrollo de una nueva fuerza que saque alrededor de 20. Y eso era algo en que Cambiemos estaba interesado y que seguramente un sector del empresariado podía llegar a estar interesado. Ahora bien, ¿qué sucede? Si uno lo analiza hoy, la situación varió respecto a hace 2 o 3 meses. Hoy daría la impresión que es muy difícil que Cambiemos alcance el 40% en la primera vuelta. O sea, hoy la alternativa más factible es el balotaje. Por supuesto, hablar de elecciones un año antes de las elecciones, hablar de encuestas un año antes, es terriblemente difícil, porque la gente no decide un año antes su voto. El país es muy dinámico, van a pasar muchas cosas. El gobierno en enero del 2017, enero y febrero, estaba en muy mala situación, con un muy mal clima social, y sin embargo en octubre gana las elecciones. Tomó una serie de medidas, puso dinero en la plata, dio crédito del ANSE, dio créditos para compra de vivienda. Bueno, no sé si será posible hacerlo de nuevo eso, pero igual es adelantarse a hablar ahora de qué puede llegar a pasar. Pero indudablemente, si la oposición llega a obtener algún grado de unidad, se le hace más fácil un triunfo. Pero da la impresión que hay muy pocos sectores constructores de esa unidad. Hay más bien sectores dispersores. Fíjese, incluso un mismo frente, si uno toma a los diputados del Frente Renovador, lo que piensa Sergio Massa, Graciela Camaño, Marco Lavagna, es totalmente diferente a lo que piensa Felipe Solá, Facundo Moyano, Daniel Arroyo. Así es. O sea, hay, digamos, grietas en todas partes.